Los saludo en este día, 21 de julio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez. Quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. Repito, 21 de julio del año 2021. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recojan a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas, diles de mi parte: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío. Apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor nos da de comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. El Señor les dio el pan del cielo. Tentaron a Dios en sus corazones pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios: ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio pan del cielo. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio pan del cielo. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. El Señor les dio pan del cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial y le pido que a través de su palabra, de ese alimento espiritual, de ese alimento celestial, nos llene con su presencia, que podamos con el Espíritu Santo entender y comprender el significado para nuestra vida diaria de esa palabra que nos nutre, que nos alimenta,
que nos llena de fe y de esperanza en nuestro diario vivir. Espíritu Santo, ven y ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra mente, revélanos, enséñanos, muéstranos el contenido profundo de esta palabra que proviene del cielo, palabra sagrada, palabra santa, que nos hace crecer en nuestra fe. Te pedimos que nos reveles y nos enseñes lo que quieres que aprendamos en el día de hoy a través de ella. Bueno, venimos en este libro del Éxodo, venimos a partir del capítulo 14, mirando cómo Dios, nuestro Padre Celestial, desde el Antiguo Testamento, sacó de ese pueblo de Egipto a los israelitas, a su pueblo que estaban allá en Egipto en esclavitud, en opresión, y que le clamaban a Dios pidiéndoles que los sacara de ese lugar. Y Dios entonces utiliza a Moisés, ese líder, para que vaya y saque con Aarón su hermano, vaya y saque al pueblo israelita de Egipto. Pasó lo de las 10 plagas, finalmente entonces el faraón, él deja salir al pueblo israelita de Egipto, pero comienza a perseguirlo. Esta semana entonces vimos cómo el pueblo tiene miedo porque delante está el Mar Rojo y atrás entonces viene el faraón con 600 oficiales que vienen en carros persiguiéndolos, y que ellos pues obviamente van a pie, es decir, que van en mucha mayor ventaja los perseguidores frente a los perseguidos, y ellos están llenos de miedo. Pero Dios le dice a Moisés que con la vara abra el mar, toque el mar, y entonces se abre el Mar Rojo. Pasan los israelitas y los egipcios que vienen siguiéndolos se ahogan allí en el Mar Rojo, y pues terminan la persecución por parte de este pueblo que los tenía en cautiverio durante más de 400 años, y que, reitero, ellos clamaban a Dios para que los libertara. Y Dios entonces empieza ese proceso de liberar, de sacar de la esclavitud a este pueblo israelita. Entonces van atravesando el desierto. Dice acá que toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto entre Elim y Sinaí el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Entonces la palabra está diciendo cuánto tiempo había pasado. El día 15 del segundo mes. Entonces estamos hablando de mes y medio después de haber salido de Egipto, y llegan a un lugar que es el desierto. Y entonces en este desierto los israelitas comienzan a protestar, a quejarse, a murmurar, no solamente contra el líder que es Moisés y su hermano Aarón, sino también contra ¿quién? Contra Dios. Y entonces Dios hace llover del cielo pan. Les dice que tienen que comer y que en la tarde van a comer carne hasta hartarse, y llega una nube de codornices, y al día siguiente entonces viene en el desierto, cae lo que se llama el maná, que es como una especie de escarcha. Les dice que la recojan y que con esto entonces van a alimentarse durante 6 días, y que el séptimo día pues van a recoger el doble de lo que recogieron entre semana. Y en el Evangelio entonces nos está hablando también de la siembra, del sembrador, de la parábola del sembrador, donde Jesús dice que él salió a sembrar y arrojó las semillas al camino, y que algunas pues cayeron por fuera del camino, vinieron los pájaros y se las comieron, otras cayeron sobre terreno pedregoso y pues no tenían el sol, no tenían una raíz profunda, y el sol salió y las marchitó, que algunas otras cayeron sobre espinas y las preocupaciones del mundo las acabaron, y que otra produjo frutos, es decir, que cayó en terreno fértil y que empezó a producir fruto, unas a 30, otras a 60 y otras al 100%. Miren que entonces todas las 3 lecturas, estamos hablando de la primera lectura del Salmo, que también está resaltando pues este milagro que Dios hizo para para darle de comer a su pueblo, a ese pueblo que aun cuando se estaba quejando y estaba murmurando, Dios, en medio de su amor, en medio de su infinita bondad,
los nutre y les da ese alimento que baja del cielo, el maná, las codornices, que también en el Evangelio está hablando de ese pan, que es quien, el pan bajado del cielo, que es nada más ni nada menos que Jesús. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, en las 3 lecturas está hablando de ese alimento que nosotros necesitamos para vivir, para sostenernos, para nutrirnos. Los seres humanos tenemos esa necesidad fundamental de nutrirnos, de alimentarnos, de consumir alimento para poder vivir. El ser humano pues puede vivir sin alimento, pero unos pocos días, no puede vivir sin alimento de manera constante, de manera frecuente, sino tiene que comer. De pronto, de hecho aquí el Señor les está diciendo que coman en la tarde y que coman en la mañana, porque les manda ese alimento que es las codornices para que coman en la noche o en la tarde, y al día siguiente entonces les manda el maná para que coman o para que hagan ese alimento y lo consuman como el pan. Entonces, pero acá estamos hablando de un alimento espiritual, de un alimento que es quien es el mismo Jesús, quien nos alimenta a través de ¿qué? A través de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice en el libro del Deuteronomio. Entonces, llenarnos de alimento físico, de alimento material, es una necesidad básica del ser humano, pero llenarnos de alimento espiritual es una necesidad fundamental. Nosotros no podemos estar vivos espiritualmente hablando si no consumimos ese alimento espiritual. Y ese alimento espiritual entonces, ¿dónde está? En la palabra de Dios, en esa palabra que nos alimenta, que nos nutre, que nos llena de energías cada día para empezar, para enfrentarnos al mundo, a las circunstancias difíciles, a muchas veces el trabajo, que muchas veces el trabajo no es nada sencillo, precisamente por el consumo de energía que nosotros tenemos que utilizar para poder desarrollarlo. En este caso, tenemos que en la primera lectura, el pueblo está en una situación específica, en una situación bastante compleja. Sale hacia mes y medio de una situación de esclavitud, en una situación de opresión, en una situación de estar, digamos, subvalorado su trabajo, de haber sido maltratado, pero lo más importante es que estaban en esclavitud, es decir, que no tenían una libertad, sino que estaban siendo esclavos. Y entonces ellos, cuando se encuentran en esta situación en el desierto, que si bien es cierto es una situación difícil, ellos empiezan a murmurar, a quejarse y desean estar otra vez allá en la esclavitud. Dice, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, es decir, donde estábamos de esclavos, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Muchas veces preferimos comer el alimento físico, el alimento material, aun cuando nuestra alma, nuestro ser esté encarcelado. Añoramos cuando Dios nos saca a nosotros de alguna circunstancia de esclavitud, añoramos eso que cuando estábamos en esa situación, creyendo que es mejor, pero no entendiendo que hacia adelante, hacia esa situación de libertad, nosotros debemos, a pesar de las dificultades, debemos añorar ese estar en ese momento libres, porque para eso fuimos criados por Dios, para vivir en libertad. Sobre todo, Jesucristo subió a esa cruz para darnos a nosotros la libertad y vivir en libertad, no vivir en la esclavitud. Y este pueblo israelita entonces soñaba con lo que vivía allá, lo que comía en Egipto, a pesar de estar en una situación de esclavitud, de opresión, a pesar de que no podían tener lo más elemental, que era la libertad. Entonces aquí esto nos está mostrando a nosotros cómo ese paso es un proceso cuando Dios a nosotros nos saca de alguna situación de esclavitud, como nosotros deseamos muchas veces estar allá en esa misma situación, añoramos, anhelamos
lo pasado cuando debemos mirar es hacia hoy, hacia el presente y hacia el futuro, cuando Dios nos saca de una situación, repito, de opresión, de esclavitud, cuando nos sana de algo, cuando nos saca de algo, y sin embargo queremos y creemos que lo pasado fue mejor. Entonces aquí está este texto bíblico nos está hablando de algo que es muy importante, y es esa libertad y ese proceso de liberación que Dios nos hace a nosotros a partir de las esclavitudes que nosotros tenemos. En ese momento de desierto, en ese momento en que el pueblo no tenía nada, Dios estaba ahí presente y Dios les suplió las necesidades que tenían. Esto que nos enseña a nosotros para nuestra vida diaria, que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos liberte de algo, que nos aleje de algo que nos hace daño, que nos oprime, que nos lastima, que nos causa tristeza, dolor, angustia, y en ese proceso muchas veces deseamos volver a esa situación de esclavitud, pero cuando nosotros estamos en ese proceso debemos orarle a Dios, porque sabemos que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos sostiene, y que Él en ese camino de liberación, de libertad, Él es el que está siempre con nosotros. Miremos acá cómo Dios está con el pueblo, dándole y cubriéndole las necesidades que ellos tenían. Moisés alimentándolos con palabras de aliento, de no desistan, de continúen adelante, no se desesperen, miremos hacia adelante, miremos que vamos a triunfar, piensen en eso. Eso era lo que decía Moisés. Y el pueblo se seguía quejando, pero a pesar de eso, le pregunta a Moisés de qué se trataba todo eso. Y Moisés entonces les dice, es el alimento, es el pan que el Señor nos da de comer. ¿Cuáles eran las necesidades que tenía en ese momento el pueblo? El hambre, la necesidad de comida. Dios les satisfizo esas necesidades. Dios nos satisface a nosotros todas las necesidades que nosotros tengamos en este proceso que nosotros vamos caminando de conversión, en este camino hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entender que Dios siempre está con nosotros, que Dios es nuestro proveedor, que Dios nunca nos abandona, que Dios cubre las necesidades más importantes, fundamentales, las básicas que nosotros tenemos. Entonces, no debemos olvidar nunca eso. Y así como dice entonces en el Evangelio, cuando el Señor riega esas semillas, debemos producir frutos. ¿Frutos de qué? De fe, frutos de confianza, frutos de abandono en el Señor. Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, debemos tener la convicción, la certeza que jamás Dios nos desampara, que jamás Dios nos abandona, que Dios es nuestro proveedor. No es el trabajo, no es la empresa, no es el otro que me sostiene, no es el que me da dinero, es Dios el que provee, Dios es el que hace caer del cielo muchas cosas que nosotros necesitamos para proveernos, y que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero debemos que abandonarnos en Él, confiarnos en su divina providencia. Por eso vamos a darle gracias. Te damos gracias, Padre Santísimo, por tu palabra. Esa palabra que nutre, que alimenta, esa palabra que llena de fe, de esperanza, esa palabra, Señor, que nos fortalece, que nos da energía para empezar cada día, para enfrentarnos a las diversas situaciones que tenemos que enfrentar. Padre, gracias porque siempre estás presente en nuestras vidas, porque nuestras necesidades, Señor, para ti no son desconocidas. Nuestras necesidades para ti, Señor, no son olvidadas. Tú siempre estás presente en todo lo que nosotros necesitamos. Y como en este caso, Señor, eran muchas personas las que había que alimentar, y utilizaste el pan del cielo para poder alimentar a todas esas personas que necesitaban de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque siempre cubres todas nuestras necesidades. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo, Señor, y gracias sobre todo por ese alimento, por ese pan celestial, por ese trigo celestial, que es ese alimento que podemos consumir diariamente en la Santísima Eucaristía. Hoy te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no te conocen, que no saben de ti, y que por esa situación están en situación de desamparo, en situación de pobreza, de ruina.
Llénalas de tu Espíritu Santo, Señor, para que entiendan y comprendan que son tus hijos, que tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro proveedor, quien cubres nuestras necesidades, Señor, para lo cual utilizas la naturaleza, utilizas esos medios que no creemos que puedan ser, Señor, fáciles para solucionar. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que llegaremos a hacer. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.